Maestría en Educación en Tecnología. Muy buenos días para todos. El ejercicio que vamos a hacer en este momento de revisión de antecedentes se enfoca más en la tesis de maestría en Educación en Tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, situada en Bogotá. La investigación se está llevando actualmente en el Colegio Emilio Valenzuela y como objetivo principal de esta revisión buscaremos analizar las estrategias que utilizaron los antecedentes para potenciar aquellas dimensiones del pensamiento divergente. En el marco de esta revisión estableceremos líneas de análisis con resultados que sugieren unas propuestas dinámicas específicas que impulsan el pensamiento divergente, y es importante destacar que la mayoría de estas propuestas pedagógicas se fundamentan en teorías específicas de carácter más pedagógico y didáctico. En ciertos contextos nos referiremos al pensamiento divergente mencionando la creatividad como aspecto principal a fortalecer mediante las actividades tecnológicas escolares, pero vale aclarar que el término de actividad tecnológica escolar no es el único que utilizaremos. El autor consideró pertinente utilizar términos relacionados como actividades escolares para proporcionar una mayor profundización dentro de la estructura del análisis de este ejercicio. La recolección de los datos revela una diversidad de comportamientos que subrayan la necesidad de metodologías adaptadas y específicas, particularmente en los contextos educativos que genera o que tienen cada uno de los estudiantes en el momento de desarrollar las actividades tecnológicas escolares, las guías didácticas que se diseñaron propiamente para cada uno de estos ejercicios y cómo cada estudiante afronta de manera crítica la resolución de problemas. Es importante entonces entender que esta ponencia presenta y analiza los resultados, constituyendo una acción pedagógica destinada a identificar los recursos y estrategias que orientarán a futuro el desarrollo de la tesis y las propuestas que se puedan derivar de estas. Dentro de las palabras claves hablaremos de educación, tecnología, pensamiento y actividades escolares. Para entender un poco más esta propuesta, nos enfocaremos desde el pensamiento divergente y la SATE y otras actividades académicas, considerando también el grupo etario específicamente al cual fue dirigido, ya sea dentro del aula o los distintos espacios de trabajo, y fundamentando en este momento el ejercicio de esta ponencia y los antecedentes. Lo direccionaremos a partir de nuestra pregunta orientadora en la investigación que estamos haciendo, y es cómo se desarrollan las dimensiones del pensamiento divergente a partir de una actividad tecnológica escolar centrada en la construcción y fabricación en estudiantes del Colegio Emilio Valenzuela. Esa será nuestra pregunta que nos permitirá tener un objetivo principal, y es qué dimensiones del pensamiento divergente potenciarían a partir de la implementación de estas estrategias. Nuestra ponencia entonces identifica que los criterios establecidos dentro de los trabajos analizados de potenciadores del pensamiento divergente y las prácticas que están dentro de estos contextos de proyectos de tesis, de investigaciones académicas. En conclusión, pues nuestro enfoque estará más direccionado a establecer esa base conceptual de antecedentes, de evaluación, de cómo se ve al individuo desde diferentes perspectivas y cómo ellos logran confrontar diferentes alternativas a partir de un problema. En virtud de lo que estamos explicando, presentaremos varias líneas de análisis que establecerán un ejercicio reflexivo, entendiendo cada uno de los enfoques, permitiendo comprender el pensamiento divergente y las necesidades que éstas puedan abarcar dentro de nuestra propuesta de tesis. Para verificar este ejercicio dividiremos en 4 líneas. Cada una nos expondrá los datos más específicos y relevantes, y evaluaremos la relevancia de cada trabajo o informe de investigación, resumiendo las estrategias implementadas, identificando los grupos y las propuestas pedagógicas y los resultados obtenidos. Comenzaremos entonces con los conceptos iniciales dados al pensamiento divergente y las actividades tecnológicas escolares. Como primera medida hablaremos de Moreno, que plantea dentro de su tesis un concepto más enfocado o analizado a profundidad
desde las investigaciones y postulados de Guilford. Este tipo de pensamiento caracteriza al individuo por los diversos conjuntos y factores intelectuales que poseen cada uno de ellos, que viendo esos factores esenciales de integración y transformación del individuo, plantean cómo cada uno soluciona un problema, viendo cómo cada uno ve de diferentes formas el problema y los aborda, siempre obteniendo una gran o una amplia variedad de respuestas. En esencia, dicho pensamiento está fundamentada siempre en buscar la fluidez, la flexibilidad, originalidad como elementos que permiten abordar un problema. De esta manera, Valero explora más la alfabetización tecnológica en su marco conceptual. Valero va más allá de la simple actividad tecnológica y se profundiza más dentro del concepto de alfabetización tecnológica. Esta perspectiva, dada por el profesor Nelson Otalara y ejecutada según los lineamientos del Ministerio de Educación, identifica las principales necesidades de la ATE como un elemento universal, accesible, aplicable, implicando una ampliación y diversidad en su contenido y una permanencia en cuanto a los conceptos que se van a generar durante el tiempo. Estos enfoques van acompañados de acciones mentales que interiorizan el proceso de trabajo, como son la motivación, las decisiones y las acciones humanas, todas que se confabulan en el desarrollo del estudiante para poder solucionar diferentes problemas. Como siguiente línea establecimos antecedentes que se relacionan con la tecnología desde la construcción y fabricación, como las ATE, desde la construcción y fabricación. Esta estrategia pues ayuda a que muchas de esas actividades usen la tecnología, pero también resaltan dentro de los autores que vamos a hablar que no todo necesariamente tiene que partir desde un sistema de cómputo. Por ejemplo, Moreno y Triana, que son dos contrastes que vamos a hacer en este momento, se centraron efectivamente en la construcción de un modelo y artefacto físico que permite potencializar propiamente el pensamiento de Bergen. Por ejemplo, Moreno guió a los estudiantes en la construcción de un artefacto más específico, utilizando varios elementos mecánicos para su funcionamiento. Aunque el proyecto estaba respaldado por una actividad tecnológica escolar, pues cada estudiante siguió una secuencia de pasos individualizada para abordar problemas asociados a la construcción del objeto. El uso del Arduino y el uso del Scratch se introdujeron dentro de la parte final como elementos tecnológicos que aseguraban el funcionamiento correcto del prototipo. Las metodologías procuraron entonces reforzar y estructurar el pensamiento de cada uno de los estudiantes. En contraste, pues ya Triana dijo, no, yo me enfoco más en la construcción de un artefacto, efectivamente, pero la ATE desde un comienzo fue más notable en su metodología utilizar elementos CAD o elementos graficadores como SketchUp, como objetivo de que el estudiante hiciera una creación y una construcción de un dispositivo generador de energías limpias. Triana propuso más atención en entender que el estudiante puede generar múltiples soluciones desde un elemento graficador a un problema, y alentó a cada uno de los estudiantes a explorar diversas formas de solución dentro del marco del problema inicial, no saliendo por otro lado. En ambas implementaciones, aunque diferenciadas por los métodos y enfoques, el objetivo común era fortalecer el pensamiento creativo y divergente de cada uno de los estudiantes, utilizando estrategias, recursos más allá de lo convencional, pero también utilizando lo convencional como la computadora para obtener un resultado de un elemento creado y construido. Posterior a eso vamos a otra línea que se llama antecedentes, que implementan postulados de autores para hacer el diseño de una propuesta didáctica y estrategia de trabajo de pensamiento divergente. Vamos a mirar una primera que se trata de Uriol. En el caso de este autor, no se enfoca propiamente en una actividad tecnológica escolar, sino que él más se va a un enfoque teórico y conceptual para educar a los estudiantes.
La metodología se basa más en profundizar sobre el tema, priorizando la enseñanza del estudiante a pensar más que la mera transmisión de conocimiento. Aunque Uriol emplea teorías de Guilford, elabora una guía didáctica especializada para fomentar el pensamiento divergente, no solamente activando las dimensiones del pensamiento, sino involucrando facultades mentales esenciales como la voluntad, la emoción y la memoria dentro del proceso de pensamiento divergente. En contraste, pues Cheme y Domínguez, perdón, utiliza más un recurso que es una cartilla que se llama Verluz, una guía pedagógica que se basa más en los estudios de estrategias aplicadas dentro del aula de clase. Esta guía pedagógica basa sus estudios en la importancia del pensamiento de la educación. Su guía permite más a los docentes implementar ejercicios específicos del aula, estimulando las habilidades del estudiante para sintetizar y estructurar problemas de manera efectiva. Cada ejercicio de Berluz se diseña para abordar dimensiones específicas utilizando un concepto que se llama desbloqueo, que describe al concepto de resolución de problemas en los estudiantes. Posterior a eso, vamos a irnos más a la parte de las metodologías. Vamos a hablar muy sucito de algunas metodologías. Por ejemplo, en el caso de Moreno, el autor propone una metodología de trabajo más estructurada en el proceso de diseño, impulsando el pensamiento divergente y utilizando un planeador para recolectar la información desde la observación de cada uno de los procesos que están implícitos dentro de las actividades que propone como elemento de indagación, siempre procurando en hacerlos en espacios académicos físicos. Para Moreno, fomentar los grupos de trabajo es esencial para que ellos se familiaricen con el material, buscando diferentes maneras de resolver los problemas, y el docente explorará entonces que los estudiantes busquen en conjunto estructurar y definir los problemas. Asimismo, permite que la colaboración entre cada uno de ellos permita una audiencia más amplia de divulgación para generar diferentes puntos de vista en cuanto a la validación del error y el aprendizaje de ese error dentro de la construcción de ese prototipo. Para Triana, su metodología se basa más en la experiencial. Dentro de la misma experiencia del autor, describe que para desarrollar y formar un proyecto centrado en la tecnología es iniciar con una fase de observación directa, comprender la práctica pedagógica actual, eh, eh, perdón, enfocando un poco más la práctica actual, identificando las necesidades y falencias del estudiante para desarrollar su actividad tecnológica escolar. Por lo cual, Triana se enfoca más en grupos de grado quinto, en los cuales, para no tener un gran amplio grupo de trabajo, enfoca su metodología a un grupo más específico, desarrollando así una propuesta más integral y un ejercicio más de práctica para cada uno de los estudiantes. En el caso de Cheme y Domínguez, utilizan más metodologías cualitativas y cuantitativas, desde lo cuantitativo para los datos que se obtienen para poderlo registrar, y desde los cualitativos desde los datos que les proporcionan la observación de cada uno de los grupos en los cuales pudieron implementar su cartilla, siempre buscando la manera de registrar la información para poder hacer futuras mejoras en cada uno de sus ejercicios. Uriol explica que es más hermenéutico en su ejercicio, la interpretación de los signos sensibles y visibles por parte su observación le permite evidenciar el comportamiento de cada uno de sus estudiantes. Utiliza diversas fuentes de estudio para poder entender el comportamiento verbal y los sistemas organizacionales y conceptuales de cada uno de los estudiantes para establecer una metodología dentro de su trabajo. Va más allá de la observación, verifica más la parte comportamental y los diferentes actos que generan cada uno del grupo de trabajo para poder registrar dicha información. Por último, Valero discute que las metodologías eh, se van más desde el contexto social, examinan el enfoque más cuantitativo y permite verificar más allá
en un elemento más holístico, un ejercicio más mixto para poder enriquecer como tal su estudio desde los detalles que se puedan observar, los registrados y lo que pueden combinarse tanto en lo cualitativo como lo cuantitativo. Para, desde el aporte más a nuestro trabajo de grado, a nuestra tesis, se consideraron varios elementos a discutir dentro de las propuestas de los autores que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, con Moreno, Triana y Valero, presenta un enfoque particular en su trabajo. Consideran que la intermediación de la AT es efectiva para desarrollar el pensamiento. Concuerdan que para entender el diseño o el desarrollo del pensamiento divergente debe haber un concepto preoperacional centrado en cómo puede abordarse el desarrollo de un problema, basándose en las estructuras establecidas propiamente de las ATE, secuenciales hasta llegar a una solución. Y Moreno 2014 más bien propone una metodología que orienta a los educadores y a estudiantes a seguir una serie de pasos más estructurados, identificando investigaciones, desarrollos y seleccionando la mejor solución. Asimismo, en contraste, Triana destaca una metodología diferente de la SATE, siempre observando la preparación, la construcción y la presentación cuando los estudiantes están enfrentados dentro de un problema específico. Esto como elementos, como aportes, como discusiones, a diferencia del apartado anterior, hay unos criterios que podemos no tener tan de acuerdo en el desarrollo de estos antecedentes, dependiendo del contexto de la ejecución. Por ejemplo, en el caso de Cheme y Uriol, adaptar estrategias de otros autores y referentes pedagógicos para fomentar el pensamiento divergente puede ser útil para ellos, para estos autores, para desarrollar su pensamiento divergente, pero algunos de esos enfoques no funcionan directamente a elementos de las actividades tecnológicas escolares en sí. Es necesario de definir otros contextos para que puedan ser aplicables según el contexto, según el grupo en el cual estamos trabajando y según las necesidades que queremos atender. Un ejemplo de esto se encuentra en el trabajo de Uriol. Él no aborda directamente el concepto de actividad tecnológica escolar, se enfoca considerablemente en un modelo más didáctico. Un elemento para resaltar su investigación sería que las técnicas podrían utilizarse del pensamiento divergente en nuestro trabajo, pero él ha sido enfático en todo momento en que las teorías de Guilford eh, se basan en su totalidad en él, por lo cual considera que ciertas técnicas descritas en su estudio pueden maximizar y incidir de una manera eh, positiva a la SATE, pero él genera otro tipo de elementos que no basan propiamente, como el brainstorm, la cinética y los mapas mentales, que podrían ser efectivos, pero que en nuestra discusión de trabajo hay que evaluarlas más dentro del proceso de construcción de la propuesta didáctica. Para concluir en este ejercicio, pues la revisión de estos antecedentes, evaluaremos un poco más la discusión de cómo proponen las diferentes técnicas y herramientas pedagógicas valiosas para el desarrollo del pensamiento divergente, utilizando metodologías empleadas fundamentadas en la educación y en los elementos que basamos en los proyectos. La intención de utilizar estas referencias como punto de partida requieren un enfoque más cuidadoso y a tener en cuenta para garantizar una articulación efectiva, tener una ganancia frente a lo mismo, eh, implementarlos de manera adecuada. No solamente los estudiantes pueden aplicar esas prácticas, sino que también debemos evaluar su capacidad en cuanto a la resolución de problemas si se da de manera efectiva frente a los antecedentes hablados. Resaltar que el abordaje de cada ATE o cualquier propuesta pedagógica en el desarrollo del pensamiento tiene un objetivo en común, que es ilustrar la capacidad inherente del estudiante para desarrollar su pensamiento crítico y resolutivo. Debe ser transversal y evidente en todos los antecedentes. El ejercicio debe ser más autónomo del estudiante. Y por último, es importante enfatizar que el concepto de propuesta pedagógica puede funcionar como un elemento vinculante, articulador,
pero digamos que para estas propuestas de tesis desarrolladas deben existir como un punto de partida desde las teorías existentes para las innovaciones futuras dentro de nuestro campo en la educación. Les agradezco mucho en este momento por haber escuchado esta ponencia.